Bueno, gente, quería hablar un poco de la perspectiva invertida y cómo conseguirla o poder recrearla en Blender. Para empezar, sabemos que en Blender tenemos tres tipos de lentes: perspectiva, ortográfico y panorámico. El de perspectiva es el más convencional. Los objetos más lejanos se ven más pequeñitos, si se alejan se ven más pequeños, y los objetos más cercanos se hacen más grandes. Es la manera en la que los seres humanos vemos, pero la otra manera en la que se puede crear o tener un lente en una cámara en Blender es la perspectiva ortográfica o el lente ortográfico, que lo que hace es que independientemente de la distancia a la que estén los objetos, mantienen su mismo tamaño. Aquí parece como si solo bajaran y subieran, pero se están alejando y no está variando su tamaño. Esto es muy útil para, por ejemplo, algunos diseños industriales, para tener planos donde no se necesita la deformación que la perspectiva convencional proyecta o genera. Y el tercer tipo de lente en las cámaras de Blender es el panorámico, que es un ojo de pez básicamente, y que nos permite dar un ángulo de visión de 180 grados e incluso conseguir 360 grados. Tiene la particularidad de que los objetos que se ven en el borde de la imagen tienden a tener una curvatura, una deformación, y esto no necesariamente es malo. Todo depende de la estética que busquen. Pero bueno, lo que yo quiero hablar es justamente tiene que ver con este lente panorámico, pero digamos a la inversa. Es decir, aquí lo que necesitamos, tengo esta imagen de referencia. Es un auto que, si se ve desde aquí, no tiene mucha cosa rara, pero conforme nos vamos alejando, vemos una proyección bastante curiosa. Y es que, si se dan cuenta, estamos viendo el frente, el costado, la parte superior, la parte inferior del auto y la parte trasera al mismo tiempo. Eso implica, tenemos, digamos, una imagen vista panorámicamente, pero de un objeto convexo o de un objeto sólido. No es la opción de tener algo panorámico, pero del ambiente, ¿no? Que aquí, por ejemplo, podemos ver el ambiente en 180 grados. No, en este caso estamos viendo hacia adentro un objeto, alrededor de él, con otro tipo de lente que no está aquí en Blender. Sería un panorámico probablemente. Se puede poner en panorámico o en perspectiva, pero yo solo lo he conseguido lograr en panorámico. En perspectiva es un poquito más difícil y creo que no es tan divertido, porque en panorámico podemos conseguir lentes de 360 grados. Aquí tengo un ejemplo del mismo auto, donde, bueno, el auto en principio se ve más o menos normal de cerca, nos vamos alejando, se va como abriendo, vemos la parte de abajo, vemos la parte de arriba, el techo, una puerta, otra puerta, nos alejamos más, los objetos se van volviendo muy grandes. De hecho, aquí están las ruedas traseras del auto, nos vamos alejando más, más, más. Esta es la parte posterior del auto, las luces de frenos. De hecho, este emblema está en la parte de la cajuela, y conforme nos vamos alejando, lo que nos damos cuenta es que este es un vehículo o un objeto tridimensional que está proyectado, está siendo visualizado por todos, absolutamente todos sus lados al mismo tiempo. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, aquí en Blender podemos tener un lente panorámico como este que tengo del lado derecho, y podemos darle un campo de visión de 360 grados. Por ejemplo, aquí le voy a poner 360 grados. Y lo que está pasando es que funciona como una bola de espejo, como una esfera de espejo, donde estamos viendo todo el panorama a la vez, ¿sí? Ya sea así o así, todo el panorama a la vez, pero con una deformación. Y es lo mismo que está sucediendo con el vehículo, nada más que en el sentido opuesto. ¿Por qué en el sentido opuesto? Porque aquí lo que estamos abarcando es el ambiente, es decir, el exterior de las cosas, lo que está a nuestro alrededor. Y un auto, por ejemplo, o un objeto convexo
que es un objeto convexo, es un cubo, es una cabeza de mono. Todos esos son objetos convexos, es decir, que tienen una superficie que podría estar contenida en una esfera. Y la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo conseguimos poder ver un objeto por todos sus lados a la vez, como por ejemplo este mono, por todos sus lados a la vez al mismo tiempo? Porque aunque tengamos este lente panorámico aquí, pues no podemos ver todos sus lados a la vez. De hecho, estoy pensando, ¿qué pasaría si meto la cámara? Si meto la cámara dentro del mono, le quito la sombra al mono. A ver, aquí tenemos al mono. Sursein. Le quito la sombra, es decir, que no proyecte sombra. Y de hecho sí se ve más o menos. O sea, bueno, no, pero bueno, sería como estar al interior, ¿no? Pero cuando estás al interior las cosas cambian mucho. Entonces, lo que en realidad se tendría que hacer es que desde afuera podamos tener un lente que abarcara todo a la vez del objeto, así como en este caso, y que al rodearlo todo podamos tener esta visualización. Lo que está pasando aquí es bastante curioso. Bueno, este va a ser un video seguramente de los más largos que haga, pero es un fenómeno que he estado pues estudiando, interesado en él, y creo que vale la pena que ahora que logré saber cómo se consigue esto en Blender, quizá luego hago un video muy corto de 2-3 minutos, pero este es a profundidad. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Lo que está sucediendo es que los objetos más cercanos a la cámara, aunque no lo parezca, son muy pequeños, son los más pequeños. El frente de este auto es lo que está más cercano a este lente de perspectiva invertida que más adelante voy a enseñar cómo crear. Entonces, esto es la parte más cercana, pero conforme se va alejando las cosas de este lente invertido o de perspectiva invertida, se van haciendo más grandes las cosas, y eso tiene implicaciones muy importantes. Eso quiere decir que si las cosas que están más lejos se hacen más grandes, tenemos la capacidad entonces de poder ver todos los laterales de un objeto, porque no habría otra manera de hacerlos más grandes si no es de esta manera de proyección. No hay otra manera de que los objetos más lejanos se vuelvan más grandes sin que se vean así, sin que yo vea la llanta de este lado y la otra llanta aquí. Esto es una transición continua, no es ningún efecto ni filtro digital, sino que es realmente una transición continua, óptica, podríamos decir, de la perspectiva. Y aparentemente, incluso, se podría pensar, si lo vemos, por ejemplo, desde este punto de vista, que estamos o que las cosas están volteadas, es decir, que el frente de este auto es lo más lejano, porque nuestros ojos piensan o procesan las cosas así. Las cosas más pequeñas se ven más lejos. Y uno pensaría que estamos como envueltos en el exterior de este auto. Y es un muy buen ejemplo poner un vehículo, luego lo intentaremos con otros objetos, pero es un buen ejemplo poner un vehículo como referencia, porque todos sabemos cómo está constituido un vehículo, son objetos muy comunes en la vida cotidiana. Y bueno, lo que está pasando aquí es que los objetos más grandes, o los objetos más lejanos, perdón, se están volviendo cada vez más grandes. Y como la parte posterior del auto es lo más lejano a la cámara, se está volviendo muy grande, y entre más atrás se vuelve más grande y más grande y más grande, y llegamos hasta esto. Y lo que está más cerca de la cámara, más y más cerca, se vuelve más pequeño. Bueno, pues ahora, para empezar a entender cómo hacer un lente de perspectiva invertida, lo primero que hay que entender es que yo lo intenté con lentes convexos, o sea, con lupas básicamente en Blender. Lo que hace una lupa, aquí lo podemos, por ejemplo, ver.
Bueno, aquí tengo una lupa que hice muy rápido, que si lo pueden ver, tiene una curvatura como cualquier... Bueno, este es una lente plano convexa, eso quiere decir que es convexo, significa inflado o digamos positivo, no sé cómo describirlo, y cóncavo significa que sería lo inverso, es decir, no inflado, sino delgado o curvado hacia adentro. Entonces esta es una lente plano convexa, pero que funciona como una lupa. Le voy a agregar un shader de transmisión sin roughness para que se vea como cristal. Y lo que empezamos a ver aquí es algo similar a lo que sería la perspectiva invertida, pero no funciona tan bien. En primera, porque la topología de esto es un punto en el centro y eso genera pues un poco de deformación incorrecta en las normales. Se puede corregir un poco así, pero sigue existiendo. Pero ¿qué es lo que empezamos a ver aquí? Aquí lo que empezamos a ver es cómo los objetos, y esto lo pueden incluso probar en sus casas, eh, fíjense en este cubo, cómo ya no tiene una perspectiva normal, sino que pareciera que sus lados adyacentes a la cara que estamos viendo se ven del mismo tamaño. Ya no es como si, por ejemplo, vemos un cubo aquí. Si yo lo veo de cerca, pues no puedo ver sus lados adyacentes. Tengo que verlos por un lado, por otro. Y aquí lo que está pasando con esta lupa es que los lados adyacentes incluso empiezan a crecer, se empiezan a desdoblar. Y eso es lo que pasó en esta imagen o en este render, en esta proyección, que los lados de este vehículo los desdoblé por medio de un lente panorámico de perspectiva invertida. Entonces, mi primer acercamiento fue esto. El efecto se vuelve mucho más evidente cuando nos alejamos más, y de hecho cuando aumentamos también el índice de refracción, que el índice de refracción es la velocidad a la que viaja la luz en un medio transparente. Y de hecho aquí ya pueden ver cómo la cabeza de mono se ve mucho más grande, mucho más grande que el objeto o el cubo que tiene enfrente. Si nos acercamos, este efecto disminuye, ya no se ve tan grande, y si nos alejamos, el efecto aumenta. Bueno, esto sería más evidente todavía si creo una nueva cámara, una tercera, la pongo acá, le meto más zoom. Pero bueno, regresamos al mismo punto de que el shader o las normales no están muy bien optimizadas. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, una manera en la que pensaba hacerlo pues era crear un lente más grande todavía, porque lo que en realidad está sucediendo a nivel físico y digamos geometría de rayos, lo que está pasando aquí es que la luz que emana este cubo, la luz que emana de este cubo, digamos, sería de aquí, de aquí, de aquí. Todo objeto emana luz en todas direcciones, cuando la luz obviamente incide sobre él, que la luz vendría del ambiente, del cielo, del suelo, y el objeto refleja esa luz. Entonces la proyecta en todas direcciones. Y lo que permite la perspectiva invertida o un lente de perspectiva invertida, como esta sencilla lupa, porque no es más que una lupa, es que estos rayos que el objeto está emanando son capturados, por ejemplo, el rayo que emite de la cara superior y de la inferior, son capturados por esta lente. Cuando tocan la lente, son capturados y son doblados, es decir, refractados. Primero entran por un lado y luego en la otra curva nuevamente salen, pero ahora con una dirección para ser nuevamente enfocados. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está sucediendo es que tenemos luz que viene
de caras adyacentes y no solamente de la cara frontal, y que está siendo enfocada nuevamente en un solo punto, logrando tener así, digamos, una simulación de la cara de aquí viene al lente, la luz de esa cara, perdón, viene de... Bueno, lo voy a poner en esta perspectiva. La luz que viene de la cara superior viene por acá, también viene por acá, pero eso ya se pierde en el espacio infinito, esa no toca. La de aquí sí toca, la luz de acá también. La cara de abajo también toca la lente, toca la lente, toca la lente, hasta acá. Y la luz de enfrente pues también la toca. Y las otras caras que estarían arriba, pues bueno, esta viene luz por aquí, si llega, por acá también llega, esta de acá ya no llega, esta sí, esta sí, esta sí, y la de enfrente pues igual, ¿no? Que la otra. Entonces, tenemos que esta luz, la luz que al menos está siendo reflejada hacia la lente, es capturada por la lente. Y cuando es capturada por la lente, nuevamente, me regreso al ejemplo, es refractada. Es refractada en un inicio, por ejemplo, aquí sería refractada, por ejemplo, a 90 grados, ¿no? Que ya queda perpendicular al horizonte. Y cuando sale nuevamente de la lente, tiene otra refracción, porque la luz se refracta cuando cambia de medio, del aire al cristal y del cristal al aire. Entonces se dobla una y dos veces. Y esto lo que está haciendo es que esta luz que estaba siendo reflejada hacia el infinito fue doblada y redirigida. Y sucede lo mismo con la cara de abajo. Aquí la luz entra, se dobla y cuando sale vuelve a doblarse, pero para enfocarse de nuevo en un punto donde van a converger ambos y van a crear una imagen, lo que se llama una imagen coherente, es decir, una imagen enfocada. Y en este punto es entonces que vamos a tener la imagen de un cubo que se ve por la parte de arriba y por la parte de abajo. Para ejemplificarlo todavía más, voy a... Bueno, que por cierto, el nivel o el poder que tiene una lente para doblar la luz se llama su poder refractivo. Y este depende del índice de refracción, es decir, de este valor, 1.8 está. Si fuera menor, la luz podría no refractarse del todo y no enfocarse nunca, porque no tiene la lente el poder de doblar tanto la luz. Pero si sí lo tiene, pues sin problemas. Y eso se afecta aquí. Bueno, lo que decía. Entonces se deberían de ver las 4 lados adyacentes del cubo. Aquí no se ve, pero para exagerarlo, yo me tengo que alejar con la cámara desde la que estoy viendo. Tengo que alejarla del lente. Aquí voy a ponerme GY. Esta es la cámara. Y estos rayos seguramente no están convergiendo tan cerca, por eso tengo que tener la cámara más atrás. Esto nada más será una ejemplificación. Cuando yo me voy alejando más de la... Perdón, voy a rotar de nuevo la cámara. Cuando me voy alejando más y más, estos rayos ya van a empezar a converger, que debe de ser como por... como por acá. Seguramente están más lejos. Esto va a depender del índice de refracción, como dije. Y me voy a alejar todavía más. Más, por aquí. Y voy a hacer zoom para que no se vea tan pequeño. Y cuando hago zoom, es que empezamos a notar... Voy a mover este cubito, un poquito más hacia atrás, que es lo que va a permitir que también se vea este efecto. Bueno, aquí apenas se logra distinguir. Si queremos hacerlo más evidente, que es lo que decía, seguramente los rayos se fueron al infinito y no doblaron suficientemente la luz.
podemos ir a la lente, a esta, y aquí cambiar el índice de refracción. Cuando cambiamos el índice de refracción, ahora sí, este cubo, a pesar de que se ve horrible, pero eso lo vamos a corregir más adelante, lo importante es que ya estamos viendo sus lados adyacentes. Si tuviéramos una lente mucho mejor pulida, pues se vería mejor. Pero bueno, esta es la mitad de la historia. Intenté con muchos tipos de lentes más perfectos y sí se conseguía un efecto bastante interesante. De hecho, pues ahí se veía en la cabeza de Suzanne cómo su cabeza se va haciendo más grande y los cubos de atrás, de hecho, se van haciendo más grandes. Los cubos que están atrás de la cabeza están aquí. Tiene unos cubos atrás de la cabeza que deberían verse más pequeños, pero con este lente se están viendo más grandes. Este cubo, que es el que está enfrente, lo puedo mover. Bueno, esto sería más adelante, más enfrente. Pero si lo voy haciendo hacia atrás, se va agrandando. Se va agrandando hasta llenar todo el lente. Y si lo voy haciendo hacia adelante, traspasa la cabeza y regresa a ser más pequeño. Entonces, bueno, ya dada esta explicación de que la perspectiva invertida se puede conseguir con una lente positiva, también hay que entender que una lupa, digamos, una lente, puede ser de vidrio o también puede ser de un material reflectivo, no al contrario de lo refractivo. Entonces, podría conseguirse la perspectiva invertida con un espejo. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque, a ver, voy a borrar esta lente, ¿vale? Para crear un espejo curvo, en este caso ya no sería una lente convexa, sino que sería una lente o un espejo cóncavo. Lo que se puede hacer es agarrar de nuevo una esfera que está aquí. La voy a voltear en su eje X, Y. A esta esfera le puedo quitar una parte de sus vértices o de sus caras, pero en el modo de X, de rayos X, para que se borre lo de atrás. Y nos quedaríamos con esta... No es una parábola, es simplemente una sección de la esfera. Y esta la puedo dividir o subdividir en 3 partes. Y eso nos da como resultado... La verdad, tiene nuevamente estos problemas, pero en un momento voy a decir cómo resolverlos. Primero lo que quiero es explicar por qué funciona, cómo funciona. Aquí voy a ponerle el origen a la geometría, voy a acercarlo más y voy a hacerlo más grande. Es muy importante, y ya lo veremos más adelante, esto quizá dure 1 hora, no manches, es mucho, pero bueno. El tamaño del espejo, en este caso, porque ya no vamos a trabajar con lentes, porque limitan la cantidad de luz que pueden captar. Y un espejo, a diferencia de una lente, puede, por ejemplo, ser una esfera completa, que es lo que va a terminar siendo este lente de perspectiva invertida, una esfera de espejo completa, y pueden capturar la luz de todos los lados. Entonces el tamaño influye mucho. Si fuera muy pequeñito esto, pues no tiene sentido, porque la luz, por ejemplo, de la parte posterior de este cubo, pues no puede doblarse hacia acá, no tiene nada por donde doblarse. En cambio, si esto fuera muy grande, incluso que fuera una esfera, todo este espejo, pues la luz de ese cubito sí tendría un lugar donde rebotar y finalmente llegar a un punto donde estaría la cámara en el centro. Y entonces finalmente conseguir una visión panorámica de las cosas que se encuentran dentro de una esfera. Pero antes de hacerlo una esfera, quiero comprobar que en efecto se puede dar
un efecto de perspectiva invertida con un, eh, perdón, con un espejo. Esto lo meto acá, material, que sería, no, eh, bueno, anteriormente teníamos el material refractivo. Ahora, este espejo no tiene ningún grosor. La lente sí tenía un grosor. Este espejo no necesita tener un grosor. Nada más le voy a aumentar el metálico, le voy a quitar totalmente la transmisión y el roughness. Igual se queda en cero. El blanco, si es muy negro, se vuelve un espejo sin nada de reflexión. Y blanco es un espejo perfecto. Bueno, entonces tenemos el espejo justamente enfrente de estos objetos. ¿Sale? La cámara está por acá, pero de momento no voy a usar la cámara. Lo que quiero es que veamos cómo se ve la reflexión de estos objetos dentro de esta lente curva. Entonces se ve así. ¿Vale? Lo que está pasando aquí es que es muy similar el efecto a lo que estaba pasando con la lente. Pero aquí es mucho más directo el efecto y además no tenemos que lidiar con cosas como el índice de refracción. Aquí lo que va a dar aquí lo que va a doblar la luz es la curvatura de la superficie esférica. Pero aquí tenemos un problema y es que la imagen que nos interesa no es esta que está de espaldas, sino es nada más la que está reflejándose. Y aquí tenemos que tomar ventaja de lo que es un software 3D, un entorno virtual que no existe. Y es que podemos hacer que estos objetos desaparezcan, pero que no desaparezca su reflexión dentro del espejo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo seleccionar este objeto, este objeto, este objeto, y una vez que tenemos seleccionados todos los objetos, nos vamos al panel de objeto, en Visibility, visibilidad, y desactivamos la opción de que se vean en cámara, es decir, de que estos objetos se vean en la cámara que estamos observando. Cuando nosotros hacemos que unos objetos no sean visibles en cámara, voy a dejar presionado Alt, clic, y eso va a hacer que todos mis objetos seleccionados se les aplique este modificador o esta opción. Si no dejo presionado Alt, solo se va a desaparecer el último que seleccioné. Entonces dejan de aparecer en la visión, pero no desactivé el glossy, que es muy importante. El glossy es en realidad la reflexión que se ve en los espejos. Entonces se sigue viendo en los espejos esto, pero ya no tenemos de hecho aquí se ve nada más el outline o el contorno de los objetos, pero ya no se ven en el plano o en la proyección, solo se ven en su reflejo. Nuevamente tenemos un problema aquí en el centro, pero eso lo solucionaré después. Y bueno, aquí lo que podemos ver entonces ya es muy claramente el efecto de la perspectiva invertida. Los objetos que están más cerca del centro del espejo, es decir, los objetos más cercanos, que serían estos de acá, son los que se ven más pequeños, curiosamente, y eso no se puede conseguir con ningún lente en Blender hasta el momento. Quizá en un futuro y con la ayuda de estos videos y otros artistas 3D, Blender lo considere como un nuevo tipo de lente que sea de perspectiva invertida. Cabe aclarar, en Blender, recuerden que tenemos un lente en la cámara que es perspectiva, panorámico y ortográfico. Yo solo he conseguido, recuerden que la perspectiva convencional se puede conseguir tanto con líneas rectilíneas en los bordes del lente, es decir, que no se curvan, como con panorámica, que son los lentes ojos de pez. Yo he conseguido solamente lograr el efecto de perspectiva invertida
con lentes panorámicos, porque con perspectiva rectilínea es bastante más difícil y creo que se necesitan matemáticas más complejas por la corrección de los bordes. Entonces, de momento yo he estado más que satisfecho con la parte panorámica. Es más que suficiente, no sé si alcancen a ver. Aquí no se nota tanto la deformación hasta que nos alejamos muchísimo. Pero bueno, es parte de la estética, ¿no? Entonces, yo siempre voy a usar el panorámico, pero hay una manera de conseguir que sea en perspectiva rectilínea. De momento nos mantenemos en panorámico. Y bueno, regresando al render, ya tenemos esto. Pero ahora, tenemos dos problemas. Por un lado, ya tenemos el efecto de perspectiva invertida. Muy bien, todo perfecto. De hecho, algo interesante sería, por ejemplo, rotar los objetos como se ven en este objeto. También lo voy a emparentar aquí para que cuando gire la cabeza del mono, notemos cómo los objetos que están más atrás parecieran estar más cerca, pero cuando rotan se vuelven más grandes y pasan por detrás y los más pequeños por adelante. Ahora sí, vamos a empezar cómo construir. Bueno, el problema que teníamos aquí es que no abarca todo el espectro, no tenemos control muy claro de cómo aumentar el tamaño de los objetos de atrás, cómo reducir el de los de adelante. Si nos acercamos, podemos empezar a notar cómo hacerlo. Entre más cerca esté la cámara del espejo, el efecto de perspectiva invertida es menor y tendemos a una perspectiva cónica, convencional. Y entre más alejado esté el lente, la cámara del espejo, el efecto se hace mucho más evidente. Pero tenemos que tener un control de todo esto. Y para eso ya tengo una escena seteada, que fue de donde saqué esto. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la escena que seteé para explicar cómo conseguir el efecto de perspectiva invertida. Tenemos una cabañita de este lado y de este lado renderizada. Y lo que voy a explicar es que necesitamos un espejo, como vimos, que los espejos cóncavos producen perspectiva invertida, pero es un espejo de esfera que debe cubrir pues totalmente la esfera. Y para eso también es importante que sea una esfera totalmente perfecta. Yo aquí ya la tengo, es una esfera. Si se dan cuenta, el objeto no está perfectamente en el centro y eso es importante. Vamos a tomar como referencia el origen del espacio virtual para colocar la esfera también. Es una esfera que debe estar posicionada ahí, no exactamente en el centro, porque esta es nuestra referencia para posteriormente saber cuál es el tamaño más pequeño que queremos que nuestro objeto tenga al frente y el tamaño más grande que queramos. Y además que podemos escalar la esfera de esta manera. Si fuera desde el centro, no sería muy ideal. Lo que nos interesa es esta proyección. Que la proyección venga desde el centro. Entonces, bueno, tenemos nuestra esfera de este lado renderizada. Por fuera no hay nada extraño. ¿Y qué pasa cuando tratamos de ingresar hacia adentro? Pues que todo está oscuro porque no llega la luz. Entonces, al no llegar la luz, pues no se puede ver nada adentro. Como decía anteriormente, en el espacio virtual tenemos la posibilidad de que los objetos, por ejemplo, no se vean en cámara o no produzcan sombras. Y eso es muy interesante porque entonces, si seleccionamos nuestra... por cierto, antes de pasar a esto. La esfera tiene que ser perfecta. Para conseguir una esfera de esta perfección es bastante densa, pero los pasos para hacerlo es en Mesh, buscan Icosphere. Esta es una Icosphere, pero antes de nada, antes de que la muevan, tienen que irse a este menú. Si no se van a este menú, no va a quedar perfecta. Porque no es lo mismo que yo subdivida una icoesfera aquí en 3. Esto ya no es una esfera perfecta.
lo que tiene que ser es, la crean y aquí le dan un valor mayor. Por ejemplo, 3, 4, 5, creo que yo le di a 7. En el 7, ahora sí tenemos una esfera que no necesita subdividirse más ya. Y donde, lo que voy a borrar esto porque ya la tengo. Y lo que sucede es que todos sus polígonos son del mismo tamaño exactamente, lo cual nos va a producir una reflexión perfecta. Y más que nada se necesita que sea una reflexión perfecta porque los objetos se van haciendo más grandes y conforme se van haciendo más grandes del objeto que está al interior, se van deformando y necesitamos que esa deformación sea completamente perfecta, que no tenga ninguna imperfección en la esfera. Entonces así se consigue una esfera, ya nada más le dan el Shade Smooth. Y porque si no le dan el Shade Smooth va a quedar así como pixelada. Y ya con el Shade Smooth ya se ve perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a la esfera. Recordemos que está todo oscuro porque pues está por dentro, pero esta oscuridad es producida por la sombra que produce esta esfera. Si nosotros le quitamos, seleccionamos la esfera, nos vamos al panel de objeto, visibilidad, no es aquí, es en visibilidad, y ahí estamos en visibilidad, es esta pestaña. Aquí tenemos una opción de shadows, la visibilidad de rayos de luz se refiere. Si desactivamos las shadows, de repente, pues el objeto que está adentro, tenemos que se refleja de manera muy extraña, pero es un paso hacia adelante. ¿Qué es lo otro que tenemos que desactivar? Lo que está pasando aquí es que el objeto se está reflejando en... La esfera está reflejándose en sí misma. Eso de hecho se puede controlar en el panel de render. Y aquí el máximo de rebotes de luz. Por ejemplo, si le pongo en full, esto se repite al infinito muchísimas veces. Pero empezamos a ver algo curioso por aquí. Este objeto de acá, perdón, este es el objeto real. Es lo que está aquí adentro. Y lo que se ve al fondo es su reflexión. Pero vemos que se repite muchas veces y confunde y no tiene mucho caso. Entonces lo que necesitamos es que la esfera, aparte de que no tenga sombra, no debe poder reflejarse en sí misma. Y eso lo conseguimos nuevamente yéndonos a la esfera, yéndonos a la visibilidad y desactivando el glossy. El glossy, si lo desactivamos, no va a permitir que la esfera se pueda reflejar tanto en sí misma como en otras superficies reflejantes. Entonces lo desactivamos y lo que sucede es que ahora se ve la parte de afuera del HDRI, se ve también la casa por atrás, pero nos interesa por adelante. Y aquí ya es donde empezamos a ver los efectos muy claramente de la perspectiva invertida. Nada más que el problema que ahora tenemos, como anteriormente, es que la casa pues está visible y nos tapa ver el frente. Pero todo lo demás ya lo tenemos, ¿no? Podemos ver cómo es su parte de abajo sin estar viendo hacia abajo. Podemos ver su parte de arriba. Podemos exagerar esta deformación o proyección si nos alejamos, si nos acercamos. Pero bueno, lo primero sería desactivar que esto se vea aquí y que solo queremos ver su reflejo, no el objeto real. Para ello se van a su cabañita. Yo la tengo acá. Voy a seleccionar los objetos, la jerarquía de los objetos. Creo que ahora en Blender, si le dan doble clic, no. Si le dan Alt, no. Creo que si le dan Shift, no. Si le dan Shift doble, no. Si le dan Alt doble, no. Aquí doble, sí. Si le dan doble clic al icono que sostiene a todos los objetos, seleccionan toda la jerarquía inferior. Y con eso, nuevamente al panel de objeto, visibilidad. Pero nada más tienen que dejar de seleccionar el objeto que es el empty. Este es un empty.
y ese no puede ser seleccionado porque nunca lo ve la cámara y no tiene sentido que esté seleccionado porque entonces no... Uy. Bueno, básicamente solo voy a seleccionar los que están abajo, que son hasta acá. Y estos ya los voy a hacer que no sean visibles para la cámara. Ojo de este lado, cuando le doy Alt, clic, desaparecen en la cámara todos. El objeto real ya no es visible, pero su reflejo se mantiene. Entonces ahora sí podemos explorar de manera más libre esto de la perspectiva invertida. ¿Eso qué es? Ah, esto es una puerta. Ah, sí. Creo que hay algo aquí. Aquí hay un objeto que al parecer no seleccioné y que esta es handle. Este objeto no sé por qué no lo seleccioné, pero si no lo seleccionan todavía es visible para la cámara. Y si es visible para la cámara, pues no se ve bien. Y hay dos, son este y este. Ya no se ven. Y había creo que otro por aquí, que es este. Ya no es visible para la cámara. Porque si dejan esos objetos, no sé por qué no los seleccioné, pero tienen que tener muy en cuenta eso, que no se vea nada del objeto real. Ah, pues de hecho aquí hay otros. Los voy a quitar todos. Y una vez ya que quitaron todos, asegúrense de que no hay nada. Y bueno, aquí como les decía, ya podemos explorar mucho mejor la perspectiva invertida. Porque no tenemos ni el objeto real. Esto es una esfera. Estamos viendo por dentro un objeto que no es real o que no es visible. Donde la esfera no proyecta sombra y donde la esfera no se refleja a sí misma. Y esas son unas cualidades impresionantes para poder conseguir este tipo de visualizaciones. Entonces, aquí tutorial rápido. Aquí se ve como en transparencia el objeto real, por si necesitamos la referencia, pero ya cuando se renderice, pues no se ve. Si nosotros nos movemos hacia arriba o hacia abajo, podremos ver más parte del objeto. Yo aquí ya había puesto una cámara, que es esta, y que está con los siguientes ajustes, que son equidistant. Eso quiere decir que el tamaño de imagen no va a superar los límites de mi encuadre. Eso quiere decir que si yo reduzco el campo de visión, va a mantenerse mi encuadre, o cómo decirlo, no va a sobrepasar los límites la proyección de imagen que da hacia la cámara. Si le dan acá a Equisolid, ahí sí es un problema porque pueden aumentar y se puede reducir, entonces es muy liante. Entonces con esto ya puedo elegir. Estos son 360 grados. Estos son, regularmente se puede empezar por 180 grados. Y bueno, ya esta cámara pues está posicionada. Fíjense muy bien. Aquí. No, aquí. Sí, aquí. Esta cámara está posicionada aproximadamente en el centro de la esfera. Pero la posición que tenga, de hecho voy a poner aquí a la cámara visible. La posición que tenga esta cámara respecto al objeto va a variar su proyección. Si está muy alejada, el efecto de perspectiva invertida se va a ver mucho más exagerado. Esta no es la única variable que va a afectar la proyección de perspectiva invertida. También el tamaño de la esfera, y por eso era importante que su punto de anclaje de la esfera esté exactamente en el centro, perfectamente en el centro, de hecho. De hecho, si ven, aquí hay un polígono en el cual me basé. Aquí le dan Shift S, cursor a la selección, es decir, que el cursor se vaya a esa selección y luego ponen el origen en el cursor y bueno, ponen el origen en esa parte, es lo que quiero decir. Entonces el tamaño, como podemos ver acá, de la esfera también va a cambiar cómo se proyectan las cosas. No es lo mismo, son tanto la distancia de la cámara
porque podemos tener una distancia de la cámara muy cercana donde ya no hay perspectiva invertida, pero podemos tener una esfera muy pequeña y vean cómo cambió la proyección. Ahora tiene unos ángulos mucho más puntiagudos, y eso va a afectar a la estética que buscan. Entonces, son dos variables muy importantes: la distancia de la cámara al centro, digamos se podría decir que es el eje óptico, este centro, tanto el tamaño. Y obviamente, sin olvidar que el tamaño del objeto, pues también es relativo al tamaño de la esfera. Entonces, si tienen un objeto muy grande que abarca toda la esfera, pues va a ser diferente la proyección, pero es relativo, ¿no? Aquí tenemos una cabañita, también tengo un vehículo, que es este, ¿sí? También hay un Walkman, que está aquí. Por ejemplo, este Walkman está muy grande. Tendría que reducirlo de tamaño. A ver, desde arriba. Voy a hacerlo más pequeñito. Por acá. Y otra variable también. La tercera variable, porque son tres, es el tamaño de la esfera, la distancia de la cámara al eje óptico, esta de acá, que de hecho desde arriba también se ve, es lo mismo. Es la que está acá. Y la tercera variable es el desfase que pueda tener la esfera del eje óptico, o otra forma de verlo es la distancia del objeto al eje óptico. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se crea una visualización muy interesante donde la parte de atrás del objeto pasa por arriba y la parte de enfrente pasa por abajo. Entonces también eso afecta la proyección. ¿A qué distancia del eje óptico el objeto se encuentra? Si está más cerca del centro de la esfera, si está más lejos, y tienen que explorar con eso. Yo apenas sigo jugando, sigo explorándolo y es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué más? Pues básicamente podría ser todo eso el tutorial. Lo ideal siempre va a ser que el objeto más largo de su objeto, como por ejemplo esta es la parte menos larga, pero lo ideal sería que su parte más larga, RZ90, esté hacia adentro de la esfera. Voy a poner eso por ahí. Voy a ver que esté alineado en el eje Y, que me sirve de referencia. Desde arriba también. Por ahí voy a ver mi distancia en la cámara. GY. Alejarlo un poquito más. Si por ejemplo ven que no quieren eso de los bordes, pueden reducir la distancia, el field of view, el campo de visión. Entonces yo por ejemplo puedo acercarlo, alejarla más, por ejemplo hacer una exageración así, cerrar nuevamente el campo de visión. Y aquí lo que pasa es que lo que podría hacer es rotar este objeto, irlo rotando y ver cómo... otra cosa, aquí no me había dado cuenta, pero aquí el objeto real está siendo visible, por eso se ve como en reflexión. Tienen que desactivar que ese objeto sea visible. Aquí yo voy a seleccionar todos, botón secundario, seleccionar jerarquía por cualquier duda, objeto y cámara, desactivar. Y ahora sí, nuevamente regreso al controlador que tiene eso, y lo que pueden estar viendo pues es cómo este objeto está siendo deformado en perspectiva invertida. Se puede incluso combinar con la profundidad de campo, pero este creo que debería ser otro video. Este tema es muy extenso, donde se puede combinar con la profundidad de campo. Vamos a ponerle una bastante alta por acá. La distancia, por ejemplo, 5 metros. Se puede ver el frente, se puede ver hacia atrás, pero llega un punto en el que ya no pueden enfocar más atrás, y entonces necesitan aplicar un lente cóncavo para que dé un enfoque negativo más allá del infinito, que eso luego lo podemos checar.
Y eso sirve para objetos que fueran todavía más largos, ¿no? Bueno, pues este sería el tutorial. Básicamente duró bastante, casi 40 minutos, 40 y tantos, 50 minutos, pero es muy interesante. Aquí voy a desactivar eso, voy a desactivar ese objeto. Pueden poner, como decía, un vehículo. Aquí está este vehículo que se ve por dentro. Y lo pueden, digamos, rotar, hacer... bueno, lo de los 360 grados, que era lo que había puesto aquí. Esta imagen que rendericé viene de este mismo ejemplo, nada más que con iluminación. Ya la iluminación también es otro rollo. Si saben iluminar, si saben lo que es el light linking, verán que pueden hacer que las luces que estén proyectando no se reflejen en la esfera de espejo. Pero para conseguir esto, que son 360 grados, básicamente primero se van acá, tienen su camarita, tienen que ponerla en un ángulo de 360 grados que vea todo. Posteriormente, esto lo voy a cerrar, voy a regresar al viewport. Posteriormente hay que calibrar la distancia de nuestra cámara al objeto. Por ahí más o menos se están dando cuenta. Y obviamente pues el tamaño, ¿no? Porque si tienen un tamaño muy grande, el efecto es menos apreciable, y si es más pequeño, se hace más evidente. Entonces calibrar eso, si lo hacen muy pequeño, pues como que se regresa, se invierte doblemente. Entonces es una medición entre 3 parámetros. Recuerden la distancia, la escala de esto, la distancia de la cámara y bueno, digamos, es mucho. La distancia del objeto también, ¿no? Como en qué parte de la esfera se encuentra el objeto. Si está más cerca del eje óptico, como habíamos visto, su parte frontal se va a ver más pequeña, y si está más lejos del eje óptico, su parte frontal se empieza a hacer más grande. Pero son diferentes opciones. Y bueno, lo más interesante pues sucede cuando empiezas a rotar el objeto y cómo se empieza a generar todo esto. Como aquí, por ejemplo, el objeto está pequeño, se va agrandando, se ve la rueda de atrás, se ve la parte posterior. Hay muchas posibilidades, pero hasta aquí lo dejamos. Creo que fue bastante claro. No sé qué más podría agregar, porque esto también me sirve a mí para recordar cómo llegué a hacer esto. Pues no, lo único que queda es recordar eso. Si quieren usar la profundidad de campo y enfocar más allá del infinito, pues usen lentes negativas que simulen eso. La iluminación, el light linking. Y pues básicamente es eso. Esto al final se queda como una esfera. Afuera no se ve nada. Acá también es muy importante pues la parte de acá abajo, la visibilidad, el gloss y el shadow, que no se vea el objeto adentro. Y bueno, de esta manera lo consiguen. Fue un video muy largo, pero bueno, es algo que me interesaba grabar y recordar, porque seguramente lo usaré en futuros proyectos. Y si a alguien le sirve, pues qué bueno, si le sirve a alguien. Bueno, adiós.